diabetes. Anteriormente se puso de moda el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluía diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, ¿sí? E englobaba cuatro entidades o cuatro enfermedades que van de la mano. Entonces ya le llamábamos síndrome metabólico. Y aunque no fuera diabético, si tenía intolerancia a la glucosa, intolerancia a los carbohidratos, prediabetes, pero tenía hipertensión, era obeso, tenía dislipidemia, cumplía criterios para síndrome metabólico, ¿sí? Y ahora ustedes saben que el síndrome metabólico también incluye la enfermedad llamada MASLD, MASLD, ¿sí? El MAS es lo que antes se le llamaba hígado graso, ¿sí? Que no es más que la acumulación de grasa en el hígado, secundaria a obesidad o a diabetes, y que a la larga produce cirrosis hepática. En las nuevas guías de obesidad y del manejo del MAS, del hígado graso, está indicado los medicamentos estos para la obesidad, ¿no? Semaglutide, tercitapina, ¿sí? La dislipidemia es una enfermedad que va de la mano con estas enfermedades metabólicas, pero no necesariamente. Puede presentarse de forma aislada. Podemos ver pacientes jóvenes con triglicéridos de 500, ¿sí? Con el colesterol de 400. ¿Cuál es la principal complicación de la dislipidemia en un paciente que no tiene diabetes, ni obesidad, ni hipertensión? Una de las principales complicaciones que puede provocar la dislipidemia es pancreatitis, ¿sí? La pancreatitis aguda o dislipidemia no es nada rara en nuestro medio, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen una comida grasienta copiosa, ¿sí? O que toman alcohol. Ustedes saben que la primera etapa del hígado alcohólico es el hígado graso, ¿sí? El hígado graso se caracteriza por acumulación de grasa secundaria en la ingesta de alcohol y puede manifestarse por hipertrigliceridemia. Normalmente las guías de tratamiento indican que se debería dar tratamiento farmacológico cuando los triglicéridos están por arriba de 500, unos dicen por arriba de 400. Sin embargo, hay médicos que con 300, 200 de triglicéridos o colesterol dan tratamiento, ¿sí? Ojo aquí en el inicio del manejo de la dislipidemia, cuando esa combinación tan común, inclusive yo la he prescrito anteriormente, de una estatina con un fibrato, ¿sí? Las estatinas y los fibratos siguen siendo los fármacos de elección para el tratamiento de la dislipidemia, ¿sí? Mucho cuidado cuando damos en combinación una estatina y un fibrato por el riesgo de miopatía y por el riesgo de rhabdomiolisis con el desarrollo de insuficiencia renal. Cuando prescribimos los dos fármacos al mismo tiempo, los pacientes suelen quejarse de dolor muscular, ¿sí? Por miopatía. El dolor muscular generalizado se le llama miopatía y a eso le llamamos miopatía por estatinas. Entonces, yo normalmente indico cambios en el estilo de vida, como debe de ser, dejar de tomar alcohol, ¿sí? Dieta, ejercicio. Si no mejora, bueno, ya iniciamos un fármaco, solamente iniciaría estatina, como lo dicen las guías, ¿sí? Ya sea una estatina potente, como lo son, solamente hay dos estatinas potentes, rosuvastatina y atorvastatina. Olvídense de las demás, olvídense de simvastatina, y esa combinación de atorvastatina con ezetimibe es muy buena para tratar la dislipidemia mixta por colesterol y por triglicéridos, ¿sí? Entonces, el principal riesgo de la dislipidemia severa es el riesgo de pancreatitis, independientemente de la acumulación de grasa en las arterias, la arteriosclerosis, el factor de riesgo cardiovascular por el riesgo de infarto al miocardio o el riesgo de infarto cerebral. Eso es independiente. Y ahora bien, ¿por qué lo junté con el hipotiroidismo? Porque una de las causas de dislipidemia, cuando ustedes le buscan al paciente, bueno, pues no está tan obeso, dice que hace ejercicio, más o menos le creen que lleva una dieta. Una de las principales manifestaciones de hipotiroidismo es dislipidemia, ¿sí? Pero para eso tienen que sospecharlo, tienen que pensarlo. Porque si ustedes nada más dicen, tiene dislipidemia, ajá, y le mando una estatina, un fibrato, pero no le busco intencionalmente hipotiroidismo, pues la dislipidemia nunca mejorará. Si ustedes a un paciente dislipidémico, sobre todo si es mujer, le piden un perfil tiroideo y lo ven alterado, pues primero le dan tratamiento al hipotiroidismo y una vez controlado, la dislipidemia disminuye, ¿sí? Por eso es que es básica esa combinación y por eso les pedí que entrelazaran el tema de dislipidemia con hipotiroidismo porque puede llegar a ser, de cierta manera, frecuente. Y de hecho,
Es un diagnóstico diferencial que tienen que hacer. Les llega el paciente con dislipidemia, sin diabetes, sin hipertensión, sin obesidad, sin antecedentes de alcoholismo. Pues bueno, entonces voy a pedir un perfil tiroideo para descartar que no tenga hipotiroidismo. ¿Sí? Y si tiene hipotiroidismo, con una sola tableta o dos de levotiroxina corregimos ese problema y santo remedio. Uh-huh. Todas las guías para el manejo de hipertensión, de diabetes, lo que ustedes ya saben, le llaman de manera general cambios en el estilo de vida. Pero en realidad, ¿quién hace realmente los cambios en el estilo de vida? Yo creo que ni ustedes ni yo, ¿sí? Porque ni vamos a comer sano a veces, ni si no tenemos tiempo no vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Si en una reunión sacan el pomo y nos da por tomar, lo vamos a hacer, ¿no? Pues hay que ser sinceros, y además ustedes que son jóvenes, si en alguna ocasión nos invitan a un antro, vamos a la disco, pues van a tomar, ¿sí? Eso es innegable, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer énfasis en dónde es donde vamos a iniciar tratamiento en caso de dislipidemia, en quienes sí vale la pena, en quienes no, en valorar el riesgo que tiene de desarrollar pancreatitis, ¿sí? Y en el riesgo cardiovascular. Obviamente, entre más edad la persona y dislipidemia, pues obviamente el riesgo cardiovascular es mayor, ¿no? Por eso le vamos a dar su dosis de atorvastatina, inclusive aunque el colesterol esté normal. Oiga, doctor, ¿por qué le da atorvastatina si tiene colesterol menor de 100? Bueno, la atorvastatina es como de manera profiláctica para evitar la ruptura de la placa. Si ustedes entran al Facebook, porque ahora el Facebook y el Instagram se han vuelto, me chocaba decirlo, pero se han vuelto fuentes de información, ustedes podrán ver a muchos youtubers que sacan guías resumidas, ¿sí? En donde se ha dicho que la aspirina no tiene razón de ser si no hay un antecedente de infarto. ¿Sí? Vean eso, revísenlo, porque es muy común, ustedes tendrán un familiar, una parienta donde a lo mejor solo es hipertensa y el médico familiar le indicó aspirina. ¿Sí? Si es diabética, el médico familiar le indicó aspirina o clopidogrel. Pero según esos médicos y de acuerdo a las guías recientes, si el paciente no ha sufrido de un infarto, no tiene riesgo de angina, no ha sido sometido a cateterismo, no tiene ningún antecedente de cardiopatía isquémica, no tiene justificación el que se prescriba aspirina si no ha tenido un evento cardiovascular. ¿Sí? Los únicos que tienen, bueno, los que tienen mayor riesgo de evento cardiovascular son los pacientes diabéticos. Pero a mí me ha tocado ver a muchos pacientes solo con hipertensión, que el médico fulano ya le prescribió aspirina y están tomando aspirina, y al rato los vemos con sangrado digestivo por el uso de AINES crónico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para hablar de dislipidemia, aparte de pedir colesterol y triglicéridos solos, el perfil de lípidos nos va a dar la pauta, ¿sí? Para decir si está bien controlado o no, cuánto debe tener de HDL, cuánto debe tener de LDL, que es lo principal. ¿Qué fármacos vamos a prescribir? Y qué otras enfermedades hay que descartar, como el hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. Bueno, de no ser así, inicien con su presentación, por favor. Dislipidemias, la que sigue, por favor. Bueno, aquí como definición o concepto vamos a tener que pues las dislipidemias van a ser básicamente trastornos cuantitativos y o cualitativos del metabolismo lipoproteico, que se va a caracterizar por alteraciones en la concentración plasmática de lípidos, incluyendo colesterol total, lipoproteínas, el LDL, el VLDL, el HDL y los triglicéridos. Esto también es importante porque constituyen un factor de riesgo mayor y modificable para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, incluyendo cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. La que sigue, por favor. Bueno, como etiología contamos con dos clasificaciones. La primera es la dislipidemia primaria y bueno, esta va a ser causada por mutaciones genéticas, es de origen genético y bueno, esta va a afectar el metabolismo de los lípidos. Esta clasificación de dislipidemia puede heredarse como autosómica dominante, recesiva o ligada al cromosoma X. Los mecanismos de la dislipidemia primaria
implican defectos en la síntesis, el transporte o la degradación de las lipoproteínas. Y bueno, estos defectos van a provocar la acumulación o la deficiencia de las lipoproteínas y lípidos en la sangre. Esto va a aumentar el riesgo de algunas patologías cardiovasculares o aterosclerosis. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos de la dislipidemia primaria, que son la hipercolesterolemia familiar, la hipertrigliceridemia familiar, la hiperlipidemia familiar combinada y la disbetalipoproteinemia familiar. Em, la segunda clasificación es la dislipidemia secundaria. Esta es totalmente causada por factores del estilo de vida o algunas otras afecciones médicas que van a alterar los niveles de lípidos en la sangre. Este tipo de dislipidemia es completamente prevenible, reversible o modificable, ¿no? Se tiene que abordar la causa que está conllevándonos a la dislipidemia. Y bueno, algunos de los factores de riesgo que tiene la dislipidemia secundaria incluyen la inactividad física, que, bueno, el sedentarismo, malos hábitos de alimentación, la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, obviamente, y pues, también puede ser alguna enfermedad crónica degenerativa, alguna enfermedad hepática y también está incluido el consumo excesivo de alcohol y tabaquismo. La que sigue, por favor. Bueno, para el metabolismo lipídico, esto va a ser un conjunto de procesos mediante los cuales el organismo va a digerir, absorber, transportar, almacenar y utilizar los lípidos como fuente de energía y como componentes estructurales. Todo esto va a comenzar con la digestión, aunque una pequeña parte va a iniciar en la boca y el estómago, gracias a la lipasa lingual y gástrica. Aquí la mayor parte ocurre en el intestino delgado. Allí las sales biliares producidas por el hígado van a emulsificar las grasas, fragmentándolas en pequeñas gotas que van a facilitar la acción de la lipasa pancreática. Esta enzima va a romper los triglicéridos en ácidos grasos libres y monoglicéridos, que posteriormente van a formar micelas, que estas estructuras van a permitir la absorción hacia los enterocitos. Una vez dentro de la célula intestinal, aquí los ácidos grasos y monoglicéridos se van a reesterificar para formar nuevamente triglicéridos. Estos se van a combinar con el colesterol, fosfolípidos y apoproteínas para formar kilomicrones, que son lipoproteínas encargadas de transportar los lípidos de origen exógeno. Aquí los kilomicrones van a entrar en el sistema linfático y posteriormente van a pasar a torrente sanguíneo, donde van a liberar triglicéridos hacia los tejidos, especialmente músculo y tejido adiposo, gracias a la lipoproteína lipasa. En el tejido adiposo, los triglicéridos pueden almacenarse como reserva energética. Este proceso pues, va a estar estimulado principalmente por la insulina, que aquí va a predominar en el estado postprandial, pero sin embargo, cuando el organismo requiere energía, como en el ayuno o en el ejercicio prolongado, estos niveles van a disminuir, que va a ser los de la insulina, y van a aumentar las hormonas como el glucagón y la adrenalina. Esto activando a la lipasa en el tejido adiposo e iniciando la lipólisis. Este proceso, pues, va a ser en el que los triglicéridos se van a degradar en ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos, pues, van a viajar por la sangre unidos a la albúmina hacia los tejidos que pues, los van a utilizar como combustible. Ya dentro de la célula, aquí los ácidos grasos van a ingresar a la mitocondria mediante el sistema de la carnitina y ahí se va a llevar a cabo pues, la beta oxidación. Este proceso va a consistir en ciclos repetitivos que pues van como cortando la cadena de ácido graso en fragmentos de dos carbonos, produciendo acetil-CoA, NAD y FAT2. Aquí el acetil-CoA pues va a entrar en el ciclo de Krebs y junto con los equivalentes reducidos que alimentan la cadena de transporte de electrones. Esto va a permitir la producción de grandes cantidades de ATP, convirtiendo a los lípidos en la principal reserva energética del organismo. La que sigue, por favor.
Y bueno, cuando hablamos de dislipidemias, es importante poder entender cuáles son los valores normales de los lípidos plasmáticos y en qué punto es que ya se llegan a considerar patológicos. En adultos, el colesterol total se recomienda o idealmente debería estar por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro. En caso de que esté entre 200 y 239, se llama límite alto, y a partir de los 240 ya se considera elevado. Mientras que el colesterol LDL, que recordemos que es como el más aterogénico, se clasifica como óptimo si este se encuentra por debajo de los 100 miligramos sobre decilitro. Si está entre los 100 y 129 sigue siendo aceptable, pero una vez que llega de 130 a 159 ya se encuentra dentro de su límite alto. Mientras que si está entre 160 a 189 es alto y a partir de los 190 ya es muy alto. Por otro lado, el colesterol HDL, que es el factor protector, y en hombres los valores menores de 40 se catalogan como bajos, mientras que en las mujeres será por debajo de los 50 miligramos sobre decilitro. Y en cambio, cuando está en los 60 o incluso más, se considera entonces un factor protector frente a la enfermedad cardiovascular. Entonces, pues también ese es un valor que cuentan en especial este tipo de colesterol, el HDL. Y pues bueno, la interpretación clínica de estos valores pues es fundamental porque el perfil clásico de riesgo aterogénico combina tres hallazgos: que se encuentre el LDL elevado, los triglicéridos igual elevados y el HDL bajo. Este perfil es el que más se asocia a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y pues saber los valores nos permite estratificar el riesgo del paciente y también decidir eh, si basta con la medida higiénico-dietética o si ya es necesario empezar con un tratamiento directamente farmacológico. Los valores están dados por la NOM 37 y pues les puse los colorcitos. En verde pues son los ideales y los rojos son los que ya nos determinarían un diagnóstico. Y bueno, vamos a la tiroides. Para empezar a relacionarlo con lo que es el hipotiroidismo, que más adelante les van a hablar de esto. Pero bueno, la relación de la dislipidemia con la tiroides es 100% metabólica, ya que pues las hormonas tiroideas pues van a regular de forma directa el metabolismo lipídico, hepático y periférico. Y pues cualquier alteración tiroidea se va a reflejar en el perfil lipídico. Y pues bueno, el correcto funcionamiento va a favorecer el aclaramiento del colesterol plasmático. Ahora, las hormonas tiroideas T3 y T4 están completamente, pues sí, expresadas de alguna forma en la función metabólica. Por ejemplo, en la captación y degradación de LDL, en la actividad de la lipasa hepática y la lipoproteína lipasa, también en la conversión del colesterol en ácidos biliares y pues también en la expresión de receptores LDL hepáticos. Obviamente, si alguna de estas está aumentada o disminuida, pues de la misma forma va a estar aumentada, por ejemplo, la captación hepática de LDL. Si está aumentada o disminuida, de igual forma se va a ver reflejado en la depuración de colesterol plasmático y en la lipólisis periférica. Por lo tanto, pues la función tiroidea normal es lo que mantiene en equilibrio el perfil lipídico. La que sigue, por favor. Ya se escucha, ¿verdad? Perdón, tenía el micrófono apagado. Les decía que las dislipidemias pues tienen una relevancia clínica grande porque constituyen uno de los factores principales de los que constituyen los factores de riesgo que son modificables para una enfermedad cardiovascular
como lo mencionaba el médico, bueno, el doctor a un inicio de la clase. Y esto significa pues que si logramos detectarlas y también tratarlas a tiempo, pues se pueden prevenir complicaciones como pudiera ser un SB o un infarto agudo de miocardio. Además, pues no hay que olvidar que las hipertrigliceridemias, en caso de que sea severa, pues especialmente cuando los niveles superan los 500 miligramos sobre decilitro, también puede desencadenar la pancreatitis aguda, lo mismo, también lo mencionaba el médico, y pues esto convierte a las dislipidemias básicamente en un problema que no es solo cardiovascular, sino que también es metabólico y potencialmente letal, evidentemente. Ahora bien, cuando hablamos de su relación con con el hipertiroidismo, pues es importante recordar que las hormonas tiroideas regulan de manera directa el metabolismo de los lípidos, como se mencionó en la fisiopatología. En pacientes con hipertiroidismo se observa una disminución del colesterol total y también del LDL, porque pues básicamente el hígado aumenta la expresión de receptores LDL y entonces a su vez acelera su depuración también. Y pues llegan también a reducirse los triglicéridos gracias a un incremento de la lipólisis, o sea, todo va de la mano. Y el HDL puede mantenerse normal o incluso disminuir ligeramente en algunos casos. Esto tiene dos implicaciones clínicas muy importantes. Primero, pues el hipertiroidismo puede enmascarar una dislipidemia subyacente, es decir, el perfil lipídico puede parecer normal, pero en realidad pues el paciente tiene un riesgo oculto. Y también cualquier alteración lipídica que encontremos en un paciente con hipertiroidismo, pues se debe interpretar con cautela porque pues la función tiroidea está modificando los valores. O sea, en realidad, bueno, más bien digamos que no son como reales. Por eso, siempre que se evalúen dislipidemias, se deben considerar también las funciones tiroideas, bueno, la función tiroidea como parte del abordaje integral para que no salga como alterado el estudio o con resultados no reales. En cuanto al tratamiento, pues bueno, lo primero que se debe recordar es que siempre se inicia con medidas no farmacológicas. La base del manejo es la modificación del estilo de vida, pues esto básicamente con una dieta eh, preferentemente que sea hipolipemiante, que básicamente pues es una reducción de grasas saturadas y trans, por lo mismo del colesterol. Y también se recomienda el incremento de fibra soluble y el consumo de ácidos grasos como el omega 3. Además de agregar ejercicio regular, se recomiendan las guías que sean al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada, si lo especifica. Control de peso corporal también y abandono del tabaquismo en caso de que sea fumador el paciente. ¿Y por qué? Pues bueno, estas medidas básicamente son eh, universales, digamos, y también deben mantenerse incluso si el paciente requiere fármacos, o sea, es integral, tiene que ser todo a la vez. Y les agregué el manejo en prevención primaria, que es básicamente lo que les acabo de decir, pero ya viene como un poquito más específico, ¿no? De acuerdo también con ¿cómo se dice? Pues con las metas para poder mejorar la situación del paciente. Ahora bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues bueno, las estatinas son la primera elección. Son los fármacos con mayor evidencia en la reducción del LDL y en la prevención tanto primaria como secundaria también de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En caso de que el paciente no alcance las metas con las estatinas, pues se puede ya entonces añadir ezetimiba, que es la que inhibe la absorción intestinal del colesterol. Y esto pues lo saqué también de la GPC y ya viene también con más especificaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, que tiene que haber también la terapia nutricional con estatinas de alta intensidad al momento en cuanto se obtenga el diagnóstico, en pacientes que sean menores de 40 años y que también tengan diabetes con presencia de complicaciones microvasculares o múltiples factores de riesgo cardiovascular. Se recomienda el uso de la estatina de moderada a alta intensidad y pues entre algunos otros, ¿no? Em, la meta de prevención primaria, por ejemplo, en pacientes de riesgo moderado del LDL debe de ser menor a 115 miligramos sobre decilitro y de HDL menor a 145. Entonces, pues ya está como que muy específico aquí. Y eso es en cuanto al tratamiento farmacológico. Las metas terapéuticas, que es lo que les comentaba también a grandes rasgos antes, eh, eh, eh,
Pues en caso de que se tenga muy alto riesgo perdón, se me pasaba a comentarles aquí. En casos de muy alto riesgo o cuando las estatinas, la combinación de estatina con ezetimiba no sean suficientes, o sea, que no se estén viendo resultados en el paciente, se utilizan entonces los inhibidores de PCSK9 como el alirocumab y el evolocumab, que estos reducen, digamos que reducen más ampliamente los niveles de LDL. Y otra opción también que encontré es el ácido bempedoico, que es útil en pacientes que sean intolerantes a las estatinas. Recordemos que las estatinas es la primera línea, entonces es importante saber este, si no la toleran o si sí, para poder hacer este cambio. Y para la hipertrigliceridemia severa, especialmente cuando los niveles superan los 500 miligramos sobre decilitro, los fibratos son la elección principal, porque reducen el riesgo de la pancreatitis, que es lo que hablaba también el doctor, que es una de las principales complicaciones. Y además, los omega 3 de alta pureza, como el icosapent etilo, han demostrado también reducir el riesgo cardiovascular residual en pacientes que tengan los triglicéridos moderadamente elevados. Y ahora sí, siguen con las metas terapéuticas, pues bueno, se ajustan al riesgo cardiovascular del paciente. En caso de que el riesgo sea muy alto, se busca que el LDL llegue a un nivel más bajo que los 55 miligramos sobre decilitro, mientras que si el riesgo es alto, se busca disminuir hasta los 70 y en riesgo moderado se considera que sería lo ideal llegar a disminuirlo de los 100 miligramos sobre decilitro. En cuanto al peso, también se encuentran metas de acuerdo a cada paciente, pero se recomienda entre los 20 y los 15 miligramos por metro cuadrado. La presión arterial menor a 140 sobre 90, pero pues si se tienen diferentes complicaciones como ya más individuales, pues puede ser un poquito más alta, ¿no? Pero ese sería como el rango ideal. En la diabetes, en caso de que se tenga también diabetes, se recomienda mantener la hemoglobina glucosilada menor a 7%. La dieta, les reitero, como bajar grasas saturadas, la actividad física y todo es multidisciplinario, todo siempre tiene que ir de la mano para poder tener mejores resultados. Y bueno, con respecto al diagnóstico, se debe de realizar previamente una historia clínica, saber los antecedentes personales patológicos del paciente, saber si ya se conoce con alguna patología, como puede ser diabetes o hiper o hipotiroidismo. Em, Se deben realizar algunas pruebas, en este caso es el perfil lipídico y tiene una indicación de ayuno de 8 horas. Aquí en la tabla pues les muestro los valores que vienen en el perfil lipídico. De igual forma se utilizan las metas terapéuticas que les acaba de mencionar mi compañera. Y bueno, se deben de realizar estudios complementarios porque como pues ya les mencionamos, la dislipidemia puede ser provocada o su etiología puede ser a raíz de alguna otra patología, ya sea conocida o no conocida por el paciente, ¿no? Entonces, se deben de realizar estudios complementarios. En este caso, pues, obviamente el perfil tiroideo, en caso de que el paciente no se conozca con hipotiroidismo o hipertiroidismo, se pueden realizar pruebas para, pues, medir la glucosa, también la función hepática, la creatinina, la proteinuria. Y bueno, es importante que nosotros estemos conscientes que siempre viene acompañado de alguna otra patología o se puede desarrollar otra patología, ¿no? Entonces es importante realizar estudios complementarios, no quedarnos solamente con el perfil lipídico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.
No, doctor, eso es todo de nuestra parte. Bueno, miren, hablaron del hipotiroidismo, el cual es muy común en las mujeres, sobre todo mujeres relativamente jóvenes con dislipidemia. Vamos a tomar un punto de corte, TSH mayor de 5 por lo general, ya va a requerir tratamiento de suplementación hormonal, ¿no? La TSH por lo regular, vamos a decirlo de forma general, debe estar por debajo de 5. TSH es de 5, de 6, de 4 o 5, probablemente cursen con hipotiroidismo y una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico, el cual es por lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando encontramos hipotiroidismo, tenemos que suplementar con hormona tiroidea para atacar de la misma manera la hipercolesterolemia. Es una causa común de hipercolesterolemia, ¿sí? El hipotiroidismo como tal se clasifica en dos, el hipotiroidismo primario y secundario, ¿sí? El hipotiroidismo primario es aquel en el que no sabemos por qué la glándula tiroides disfunciona, y el hipotiroidismo posquirúrgico, cuando tuvo yodo, cuando tuvo tiroidectomía por nódulos, o alguna otra circunstancia. Y el hipotiroidismo secundario normalmente es secundario a tumor de hipófisis o a extracción de la glándula hipófisis quirúrgicamente por un macroadenoma hipofisial, ¿sí? Hablando de hipertiroidismo, el hipertiroidismo es una enfermedad hasta cierto punto también común, ¿sí? La principal manifestación del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, que por ahí se ha catalogado como una manera autoinmune, y la segunda es el hipertiroidismo por macronodular, ¿no? Por múltiples nódulos en la glándula tiroides. Las indicaciones quirúrgicas de una tiroidectomía es cuando el bocio es muy grande o cuando tiene muchos nódulos que no pueden ser destruidos por yodo radiactivo, ¿sí? Creo que se lleven en la mente de que el tratamiento definitivo para el hipertiroidismo es el yodo radiactivo, ¿sí? Tanto para enfermedad de Graves como para bocio multinodular. Y en dado caso que no pueda evaluarse el tratamiento con yodo radiactivo para el bocio multinodular, el tratamiento es quirúrgico. De primera instancia, si el paciente no acepta ninguna de las dos, y es válido, iniciaremos metimazol a una razón de 20 miligramos día para controlar los síntomas hipertiroideos junto con un beta bloqueador, ¿sí? Las complicaciones crónicas del hipertiroidismo, agudas y graves, es la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una manifestación grave del hipertiroidismo con una descarga de hormonas tiroideas que nos van a dar toda una manifestación de síntomas adrenérgicos, ¿no? Taquicardia, diaforesis, palpitaciones, arritmias, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿sí? La palpación de la... Hay algo muy importante que ustedes deben de sospechar y de pensar. Cuando pensamos en hipo o en hiper, tienen que pedir estudios dirigidos a ello, ¿sí? Si no piden estudios para hiper o para hipotiroidismo, jamás van a poder diagnosticarlo. Hemos visto, bueno, en la práctica privada vemos cómo acude gente con nosotros que ya fueron con el médico de primer contacto y le pide los estudios básicos, ¿no? Yo creo que el perfil tiroideo deberá ser solicitado en toda mujer mayor de 40 años y sobre todo en personas mayores, en nuestras abuelitas y en personas que tienen enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis es muy común que tengan hipotiroidismo, ¿sí? Una de las principales causas y diagnóstico diferencial del edema en paciente en diálisis es el hipotiroidismo. Yo estuve en un área de diálisis peritoneal durante 5 años, aquí donde trabajo, y llegaba la gente y nos decía o pensaban que era retención de líquidos. Ustedes saben que en el hipotiroidismo, una de las principales manifestaciones del hipotiroidismo es el edema. Hablando en medicina interna, hay una cosa que se llama diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Cuando tenemos un síntoma y que ese síntoma nos puede dar varias enfermedades. Si yo les digo edema, ¿sí? Su mente debe maquilarse por lo menos en cinco enfermedades o en 3 mínimo. Si yo les digo edema, ¿sí? Lo primero que empieza a pensar nuestro cerebro es causas de edema, ¿sí? Edema por sobrecarga de líquidos, ¿sí? Edema de la insuficiencia renal crónica, edema de la insuficiencia cardíaca, edema de la cirrosis, ¿sí? Edema del hipotiroidismo o angioedema, ¿sí? Diagnóstico diferencial del edema.
qué causas o qué enfermedades producen el edema, ¿no? Y ya dependiendo del interrogatorio, como les dije en la propedéutica médica, ustedes pueden distinguir cuál es la causa del edema. Ajá. Entonces, el hipotiroidismo debe de siempre sospecharse, ¿sí?, en aquellos pacientes, sobre todo mujeres, que presentan síntomas inespecíficos, edema de una causa no determinada, cansancio, estreñimiento, piel seca, etcétera, etcétera. Porque inicialmente el hipotiroidismo no da mayores manifestaciones, ¿sí? Cuando el hipotiroidismo ya es en extremo grave, como el mixedema o el coma mixedematoso, pues ya prácticamente es de libro, con voz ronca, fases de luna llena, gordita, con piel seca, con hipotensión y estado de choque en el caso del coma mixedematoso. Cuando es mixedema puro sin llegar al coma, vemos ese edema propio. Ustedes pueden googlear y ver imágenes de facies de mixedema. Ustedes googlean y ponen facies de mixedema y van a ver cómo es una cara típica de un paciente con hipotiroidismo que no ha sido tratado. Los síntomas del libro propios del hipotiroidismo: edema, aumento de peso, piel seca e intolerancia al frío. Síntomas propios del hipertiroidismo, lo contrario: pérdida de peso, diarrea, diaforesis, temblor y mucho calor, intolerancia al calor. De hecho, las arritmias es una causa principal en la que tendremos que descartar hipertiroidismo. Si de repente nos llega al consultorio una mujer joven, o un paciente joven que tiene la edad de ustedes o un poquito arriba, con temblor, diaforesis, pérdida de peso, hay que pensar en hipertiroidismo, siempre. Y está obligado a pedir un perfil tiroideo antes de pensar que el paciente tiene ansiedad o tiene alguna otra enfermedad que le esté causando ese temblor y esa taquicardia. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, doctor. Doctor, ¿me podría repetir el tratamiento farmacológico, el que era cuando, la dosis del tratamiento cuando los pacientes no aceptaban ni yodo ni cirugía? Por favor. Metimazol o tiamazol es lo mismo, ¿sí? El tratamiento farmacológico del hipertiroidismo está a base de dos fármacos principales. Uno es el betabloqueador, propanolol. Con propanolol bloqueamos el efecto de las hormonas tiroideas a nivel periférico, ¿sí? Con el propanolol detenemos el temblor y la taquicardia, ¿sí? Y el fármaco que va a bloquear la producción de hormona tiroidea es el metimazol o tiamazol. Metimazol o tiamazol es lo mismo, ¿sí? Es el tratamiento que iniciamos cuando a nuestro paciente lo vamos a canalizar para la administración de yodo radiactivo o en caso que necesite una tiroidectomía cuando tiene muchos nódulos en la glándula tiroides. Normalmente la dosis de tiamazol o de metimazol son 10 miligramos cada 12 horas de inicio, ¿sí? Y de acuerdo al perfil tiroideo, una vez que suprimimos y disminuimos la concentración de hormonas tiroideas, podemos dejar una dosis estándar de 5 miligramos cada 12 horas o 10 miligramos día. Entonces iniciamos con 20 miligramos día o hasta 30 miligramos día cuando diagnosticamos hipertiroidismo de reciente diagnóstico, y una dosis estándar de 5 a 10 miligramos día, junto con propanolol. Pero ese es el tratamiento farmacológico inicial, pero el tratamiento definitivo es, en el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, el bocio tóxico difuso. Cuando la glándula ha crecido de manera difusa, es el yodo radiactivo, ¿sí? Y en el caso de un bocio multinodular, cuando este ha crecido, causa disfagia, dificultad para la deglución o para hablar, el tratamiento es quirúrgico con tiroidectomía. En caso de que el bocio multinodular no cause síntomas como dificultad para la deglución o para el habla, podemos dar una dosis de yodo radiactivo para quemar la glándula y como tratamiento definitivo. Cuando hablamos de ablación, el término de ablación significa quemar, destruir. Ablación de la glándula, destrucción de la glándula. Cuando hablamos en cardiología de ablación, es porque por hemodinamia quemaron un as anómalo, aparte de del nódulo AB,
y las haces internudales y los fascículos de las de His, hay unas anómalo, entonces es ablación. El término ablación significa quemar o destruir en medicina, ¿vale? Entonces el tratamiento definitivo para el hipertiroidismo es la ablación de la glándula tiroides. Si el paciente no quiere o no hay forma de mandarlo a ablación, el tratamiento es con tiamazol o con metimazol, ¿sí? Beta bloqueador, y si está hipertenso, manejo de la hipertensión. La principal complicación de los pacientes con hipertiroidismo no tratado es las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Un paciente con hipertiroidismo mal tratado o que dejó el tratamiento, los llegan al servicio de urgencias con frecuencias cardíacas de 160 o de 180. Cuando ustedes vean que un paciente tiene el diagnóstico de taquicardia supraventricular o llegó a urgencias por una arritmia, por una taquiarritmia y sobre todo es joven, hay que descartar que no tenga hipertiroidismo. Esto es obligado y esto es una perla en medicina interna, ¿sí? El tratamiento del al revés del hipotiroidismo, va a ser con levotiroxina, normalmente a dosis de 100 microgramos, ¿sí? Normalmente la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo se van a suplementar o van a estar tratados con una tableta de levotiroxina en la mañana todos los días al levantarse. ¿Y cómo vamos a titular la dosis? De acuerdo al perfil tiroideo. No hay una regla como tal que yo te diga con una tableta, con 1,25, dependiendo de cómo esté la TSH. La TSH es la que nos va a dar la pauta del tratamiento, ¿sí? No importa, bueno, la TSH, la T4 total y la T4 libre, pero la TSH normalmente en el hipotiroidismo vamos a ver que la TSH se eleva a más de 6, puede tener 7, 10, 15. Una TSH de 2 está bien controlado el hipotiroidismo. Su meta para tratar el hipotiroidismo es tener TSH menor de 3, ¿sí? TSH es de 2, de 1, de 2,5. El paciente está bien tratado con 1, 2, 3 tabletas de levotiroxina, lo que necesite. La levotiroxina va a tardar aproximadamente 1 mes y medio en hacer efecto. Entonces, si iniciamos tratamiento con hormona tiroidea, hasta dentro de 1 mes y medio, 2 meses, le pediremos un nuevo perfil para ver si esa dosis que le iniciamos es la dosis correcta. La única manera de titular la dosis de levotiroxina o de tiamazol en hipo e hipertiroidismo es solicitando un perfil tiroideo. De otra manera, no hay una forma de decir si está bien tratado o no está bien tratado. Teniendo TSH en el hipotiroidismo menor de 2 o en el hipertiroidismo mayor de 1, ¿sí? Es como podemos decir que el paciente está bien o está mal tratado. ¿Preguntas? Gracias, doctor. ¿Alguna otra situación? ¿Quedó Me claro? parece que un compañero tiene una duda, pero la puso en el chat. No puedo ver no puedo ver la pregunta. Por eso ustedes la pueden ver. Me había equivocado, Doc, pero ya le entendí ahorita con lo que explicó ¿Ya? el último. ¿Ya quedó Sí. claro? Bueno, si tienen alguna duda de manera personal, me pueden hacer llegar a mi WhatsApp si quieren, sin ningún problema les resuelvo la duda, y si no, pues lo revisamos, ¿sí? Lo importante es que ustedes se lleven la idea de cuál es el tratamiento del del hipotiroidismo, de la diabetes, cuáles son los fármacos de elección en cada paciente, ¿sí? La materia es terapéutica médica, no vamos a ahondar mucho en la fisiopatología, sino más bien en el tratamiento, ¿no? En el uso de fármacos, en qué pacientes este fármaco, en qué pacientes no. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, Sí, gracias. entonces, si quedó claro, entonces con eso terminamos.